La definición de una función vectorial es aquella que tiene una relación entre dos conjuntos, uno de entrada, que es un número real, y uno de salida, que es una pareja ordenada. Es decir, transforma un número real en un vector, y es de la forma la función f, que va de R a R3, definido como ft es igual a x de t, y de t, z de t, donde x, y y z son funciones llamadas funciones componentes de variable real del parámetro t. Si la función vectorial c tiene solamente dos dimensiones, se le considera un plano, pero si tiene tres dimensiones, se le considera un espacio. Las funciones vectoriales también se conocen como campos vectoriales y se clasifican en campos vectoriales de variable escalar y campos vectoriales de variable vectorial. Los campos vectoriales de variable escalar son funciones con dominio en los reales. Los campos vectoriales de variable vectorial se dan cuando el dominio tiene dimensión mayor a 1. Antes de ver las características de una función vectorial de variable vectorial, vamos a ver de nuevo cómo se expresa o la definición general de una función vectorial. Sean n y m dos números naturales a partir del 1, una función f de Rn en Rm es una relación, o sea, un subconjunto del producto cruz de Rn con Rm. Esto es importante ya que dependiendo de los valores que tomen n y m tendremos distintas funciones. Por ejemplo, tenemos la siguiente expresión. Aquí R va a estar definida en un subconjunto de R2. Si tenemos que R va a estar definida en un conjunto de R2 y que va a transformar vectores de 2 dimensiones a 3 dimensiones, esta es una función vectorial de variable vectorial, porque su variable es vectorial pero de vectores de 2 dimensiones y les transformamos en 3 dimensiones. Entonces, para aclarar y hacerlo de manera más sencilla, si hay más de una variable independiente, decimos que tenemos una función vectorial de variable vectorial. Un dato curioso es que si llegamos a tener una situación particular en la que tengamos el dominio y el codominio de dimensiones iguales, en este caso a la función se le llamará de campos vectoriales. Función vectorial de variable vectorial ejemplo. En la siguiente expresión matemática tenemos que el dominio R2 es igual al codominio R2. En las siguientes expresiones las tenemos igualadas, ya que la única diferencia es que una se encuentra en formato vectorial. Ambas son funciones vectoriales en el plano. Para darle solución al ejemplo, solo le damos valores a x y a y. Esto nos va a arrojar la siguiente gráfica. A dicha gráfica le llamamos campo vectorial. Y bueno, aquí la representación en GeoGebra de la función vectorial anterior. Este tipo de funciones ayuda a la rama de la meteorología para determinar la dirección y velocidad de una partícula de viento. Bien, empecemos con las características de funciones vectoriales con variable real. Bien, primero la definición, que es una función vectorial. Las funciones vectoriales son vectores en los que cada uno de sus componentes depende de un parámetro t como variable independiente. Tenemos este diagrama en donde tenemos un conjunto A, un conjunto B, donde A es el dominio que pertenece al conjunto de los números reales. Entonces tomamos un elemento del dominio, lo pasamos por la función vectorial R que depende de t y como resultado nos va a devolver un codominio que va a ser una pareja ordenada en este caso o puede ser un vector con distintos componentes, ¿no? Con n componentes se podría decir. Bien, entonces como en notación matemática podemos expresarlo como una función f, en este caso, donde va a tener de entrada un elemento del dominio, en este caso de números reales, y nos los va a devolver un vector en R3. Ajá. Entonces dice que está definida como una función que depende de t, igual, y aquí tenemos tres componentes, donde cada uno de esos componentes son funciones. Bueno, a estas funciones se les llama funciones componentes de variable real del parámetro t, que es como lo hemos visto aquí, solamente expresado en notación matemática. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que una función vectorial es una función que transforma un número real en un vector. Para el ejemplo de función vectorial de variable escalar, imaginemos un reloj, donde la manecilla roja es un vector que se forma en un plano con origen en el centro del reloj.
Para transformar una variable escalar t en un vector, tenemos que utilizar la función vectorial r de t, que representa el vector en términos de la constante t y no de x y y. El recorrido de la función es esta curva de color azul, y la magnitud del vector representa el radio de la circunferencia que se forma, lo cual podemos comprobar muy fácilmente obteniendo la norma del vector como se muestra en esta última parte, donde se saca la raíz de la suma de las componentes en y y en j al cuadrado, que por factorización e identidad pitagórica nos da como resultado el valor del radio k. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.